Capítulo 8. Del pan envenenado tirado lejos por un cuervo. Gregorio. Habiéndose ya inflamado aquellos lugares circunvecinos en el amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo, muchos empezaron a dejar la vida del siglo y a someter la cerviz de su corazón al suave yugo del Redentor. Pero, como es propio de los malos envidiar en los otros el bien de la virtud que ellos no aprecian, el sacerdote de una iglesia vecina llamado Florencio, abuelo de nuestro subdiácono Florencio, instigado por el antiguo enemigo, empezó a tener envidia del celo de tan santo varón, a denigrar su género de vida y a apartar de su trato a cuantos podía. Mas, viendo por una parte que era imposible impedir sus progresos y por otra, que cada día crecía más la fama de su vida monástica, de manera que eran muchos los que se sentían llamados incesantemente a una vida más perfecta por la fama de su santidad, abrazado más y más en la llama de la envidia, se hacía cada vez peor, porque deseaba recibir la alabanza de la vida monástica, pero no quería llevar una vida santa. Cegado, pues, por las tinieblas de su envidia, llegó a enviar al siervo de Dios Todopoderoso un pan envenenado. Esto como obsequio. Lo aceptó el hombre de Dios, dándole las gracias, pero no se le ocultó la ponzoña escondida en el pan. A la hora de la comida, solía venir del bosque cercano un cuervo, al que el santo daba de comer por su propia mano. Habiendo venido como de costumbre, el siervo de Dios echó al cuervo el pan que el sacerdote le había enviado y le ordenó: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma este pan y arrójalo a un lugar donde no pueda ser hallado por nadie. Entonces el cuervo, abriendo el pico y extendiendo las alas, empezó a revolotear y a graznar alrededor del pan, como diciendo que estaba dispuesto a obedecer, pero no podía cumplir lo mandado. El siervo de Dios le reiteró la orden, diciendo: llévatelo sin miedo y échalo donde nadie pueda encontrarlo. Tardó todavía largo rato el cuervo en ejecutar la orden, pero al fin tomó el pan con su pico, levantó el vuelo y se fue. Al cabo de 3 horas, habiendo arrojado ya el pan, regresó y recibió el alimento acostumbrado de mano del hombre de Dios. Pero el venerable abad, viendo que el ánimo del sacerdote se enardecía contra su vida, dolióse más por él que por sí mismo. Mas el sobredicho Florencio, ya que no pudo matar el cuerpo del maestro, intentó matar las almas de sus discípulos. Para ello, introdujo en el huerto del monasterio donde vivía Benito a 7 muchachas desnudas, para que allí, delante de sus ojos, juntaran las manos unas con otras y bailando largo rato delante de ellos, inflamaran sus almas en el fuego de la lascivia. Vio el santo varón desde su celda lo que pasaba, y temió mucho la caída de sus discípulos más débiles. Mas, considerando que todo aquello se hacía únicamente con ánimo de perseguirlo a él, trató de evitar la ocasión de aquella envidia. Y así constituyó prepósitos en todos aquellos monasterios que había fundado, y tomando consigo unos pocos monjes, mudó su lugar de residencia. Pero apenas el hombre de Dios había rechazado humildemente el odio de su adversario, cuando Dios Todopoderoso castigó terriblemente a su rival. Pues, estando dicho sacerdote en la azotea de su casa,
alegrándose con la nueva de la partida de Benito, de pronto permaneció inmóvil toda la casa. Se derrumbó la terraza donde estaba y, aplastando al enemigo de Benito, lo mató. El discípulo del hombre de Dios, Mauro, creyó oportuno hacérselo saber al venerable abad Benito, que aún no se había alejado ni 10 millas del lugar, diciéndole: regresa, porque el sacerdote que te perseguía ha muerto. Al oír esto, el hombre de Dios prorrumpió en grandes sollozos, no sólo porque su adversario había muerto, sino porque el discípulo se había alegrado de su desastroso fin. Y por eso impuso una penitencia al discípulo, porque al anunciarle lo sucedido, se había atrevido a alegrarse de la muerte de su rival. Pedro. Admirables y sobremanera asombrosas son las cosas que acabas de contar, pues en el agua que emanó de la piedra veo a Moisés, en el hierro que remontó desde lo profundo del agua a Eliseo, en el andar sobre las aguas a Pedro, en la obediencia del cuervo a Elías, y en el llanto por la muerte de su enemigo a David. Por todo lo cual veo que este hombre estaba lleno del espíritu de todos los justos. Gregorio. Pedro, el hombre de Dios Benito, tuvo únicamente el espíritu de aquel que, por la gracia de la redención que nos otorgó, llenó el corazón de todos los elegidos, del cual dice San Juan: era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y más abajo, de su plenitud, todos hemos recibido. Los santos alcanzaron de Dios el poder de hacer milagros, pero no el de comunicar este poder a los demás, pues solamente lo concede a sus discípulos, el que prometió dar a sus enemigos la señal de Jonás. En efecto, quiso morir en presencia de los soberbios, pero resucitar ante los humildes, para que aquellos se dieran cuenta de quién habían condenado, y éstos a quién debían amar con veneración. En virtud de este misterio, mientras los soberbios contemplaron al que habían despreciado con una muerte infame, los humildes recibieron la gloria de su poder sobre la muerte. Pedro. Dime ahora, por favor, a qué lugares emigró el santo varón y si obró milagros en ellos. Gregorio. El santo varón, al emigrar a otra parte, cambió de lugar, pero no de enemigo, ya que después hubo de librar combates tanto más difíciles cuanto que tuvo que luchar abiertamente contra el maestro de la maldad en persona. El fuerte llamado Casino está situado en la ladera de una alta montaña que lo acoge en su falda como un gran seno, y luego continúa elevándose hasta 3 millas de altura, levantando su cumbre hasta el cielo. Hubo allí un templo antiquísimo en el que, según las costumbres de los antiguos paganos, el pueblo necio e ignorante daba culto a Apolo. A su alrededor había también bosques consagrados al culto de los demonios, donde todavía en aquel tiempo una multitud enloquecida de paganos ofrecía sacrificios sacrílegos. Cuando llegó allí el hombre de Dios, destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques, y en el mismo templo de Apolo construyó un oratorio en honor de San Martín, y donde había estado el altar de Apolo,
edificó un oratorio a San Juan. Además, con su predicación atraía a la fe a las gentes que habitaban en las cercanías. Pero he aquí que el antiguo enemigo, no pudiendo sufrir estas cosas en silencio, se aparecía a los ojos del abad, no veladamente o en sueños, sino visiblemente, y con grandes clamores se quejaba de la violencia que tenía que padecer por su causa. Los hermanos que oían su voz no veían su figura, pero el venerable abad contaba a sus discípulos cómo el antiguo enemigo se aparecía a sus ojos corporales, horrible y envuelto en fuego, y lo amenazaba echando fuego por la boca y por los ojos. En efecto, todos oían lo que decía, porque primero lo llamaba por su nombre, y como el hombre de Dios no le respondía nada, enseguida prorrumpía en ultrajes. Pues cuando gritaba, «¡Benito! ¡Benito!», y veía que éste nada respondía, a continuación añadía, «¡Maldito y no bendito! ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues?». Pero veamos ahora los nuevos embates del antiguo enemigo contra el siervo de Dios, a quien incitó presentándole batalla, pero muy a su pesar, con ello no hizo más que proporcionarle ocasiones de nuevas victorias. Capítulo 9. De una enorme piedra levantada por su oración. Un día, mientras estaban trabajando en la construcción de su propio monasterio, los monjes decidieron poner en el edificio una piedra que había en el centro del terreno. Al no poderla remover 2 o 3 monjes a la vez, se les juntaron otros para ayudarlos, pero la piedra permaneció inamovible como si estuviera raíces en la tierra. Comprendieron entonces claramente que el antiguo enemigo en persona estaba sentado sobre ella, puesto que los brazos de tantos hombres no eran suficientes para removerla. Ante la dificultad, enviaron a llamar al hombre de Dios para que viniera y con su oración ahuyentara al enemigo, y así poder luego levantar la piedra. Vino enseguida, oró e impartió la bendición, y al punto pudieron levantar la piedra con tanta rapidez como si nunca hubiera tenido peso alguno. Capítulo 10. El incendio imaginario en la cocina. Entonces los monjes empezaron a cavar allí la tierra, delante del siervo de Dios, y ahondando más el hoyo, encontraron un ídolo de bronce, que por el momento guardaron en la cocina. Pero de pronto vieron salir fuego de la misma, y creyendo que iba a quemarse todo el edificio, corrieron a apagar el fuego. Mas hicieron tanto ruido al arrojar el agua, que acudió también allí el hombre de Dios. Y al comprobar que aquel fuego existía solo ante los ojos de sus monjes, pero no ante los suyos, inclinó la cabeza en actitud de oración. Y al punto, a los monjes, que vio que eran víctimas de la ilusión de un fuego ficticio, hizo volver a la visión real de las cosas, diciéndoles que hicieran caso omiso de aquellas llamas que había simulado el antiguo enemigo y que comprobaran cómo el edificio de la cocina estaba intacto.
Capítulo 11. Del monje joven aplastado por una pared y sanado. En otra ocasión, mientras los monjes estaban levantando una pared, porque así convenía, el hombre de Dios se hallaba en el recinto de su celda entregado a la oración. Apareciósele el antiguo enemigo, insultándolo y diciéndole que se iba al lugar donde los monjes estaban trabajando. Lo comunicó rápidamente el hombre de Dios a los monjes, por medio de un enviado, diciéndoles: hermanos, id con cuidado, porque ahora mismo va a vosotros el espíritu del mal. Apenas había acabado de hablar el enviado, cuando el maligno espíritu derrumbó la pared que levantaban, y atrapando entre las ruinas a un monje joven, hizo de un curial, lo aplastó. Consternados todos y profundamente afligidos, no por el daño ocasionado a la pared, sino por el quebrantamiento del hermano, se apresuraron a anunciárselo al venerable Benito con gran llanto. El abad mandó que le trajeran al muchacho destrozado, cosa que no pudieron hacer sino envolviéndolo en una manta, ya que las piedras de la pared le habían triturado no solo los miembros, sino hasta los huesos. El hombre de Dios ordenó enseguida que lo dejasen en su celda sobre el ciatium, es decir, sobre la estera, donde él solía orar, y despidiendo a los monjes, cerró la puerta de la celda y se puso a orar con más intensidad que nunca. Cosa admirable. Al punto se levantó curado aquel monje y tan sano como antes. Y el santo envió de nuevo a acabar la pared a aquel monje con cuya muerte el antiguo enemigo había creído insultar a Benito. Capítulo 12. De unos monjes que tomaron alimento contra lo establecido por la regla. En esto empezó el hombre de Dios a tener espíritu de profecía, prediciendo sucesos futuros y revelando a los presentes cosas que sucedían lejos. Era costumbre en el cenobio que cuando los monjes salieran a hacer alguna diligencia, no comieran ni bebieran fuera del monasterio. Este punto de la observancia se guardaba escrupulosamente, según lo establecido por la regla. Un día salieron unos monjes a cumplir cierto encargo en el que estuvieron ocupados hasta muy tarde. Y como conocían a cierta piadosa mujer, entraron en su casa y tomaron alimento. Llegaron muy tarde al monasterio y, según la costumbre, pidieron la bendición al abad. Este los interpeló al punto diciendo: ¿dónde habéis comido? En ninguna parte, respondieron ellos. Pero él les reprochó: ¿por qué mentís de ese modo? ¿Acaso no entrasteis en casa de tal mujer y comisteis allí tal y tal cosa y bebisteis tantas veces? Cuando vieron que el venerable abad les iba refiriendo la hospitalidad de la mujer, la clase de manjares que habían comido y el número de veces que habían bebido, reconocieron todo lo que habían hecho, y temblando cayeron a sus pies y confesaron su culpa. Pero él al instante los perdonó, creyendo que en adelante no volverían a hacer semejante cosa, pues sabían que, aún ausente, les estaba presente en espíritu. Capítulo 13. Del hermano del monje Valentiniano.
El hermano del monje valentiniano, de quien más arriba hicimos mención, era un hombre seglar muy piadoso. Para encomendarse a las oraciones del siervo de Dios y ver a su hermano, acostumbraba a ir todos los años en ayunas al monasterio desde el lugar donde vivía. Cierto día, yendo de camino hacia el monasterio, se le juntó otro caminante que llevaba consigo comida para el viaje. Siendo ya la hora avanzada, le dijo: «Ven, hermano, tomemos alimento para no desfallecer en el camino». A lo que respondió aquel: «De ninguna manera, hermano, no lo tomaré, porque he tenido siempre la costumbre de ir en ayunas a visitar al venerable Benito». Recibida esta respuesta, el compañero de viaje no insistió más por el momento. Pero, habiendo andado otro pequeño trecho, invitólo de nuevo a comer. Tampoco esta vez quiso aceptar, porque había hecho propósito de llegar en ayunas. Cayó nuevamente el que lo había invitado a comer y consistió en caminar con él todavía un poco más sin probar alimento. Pero después de haber recorrido un largo trecho, cuando la hora era ya avanzada y los viajeros estaban fatigados, encontraron a la vera del camino un prado con una fuente y con todo lo que podía parecérseles a propósito para reparar sus fuerzas. Entonces le dijo el compañero de viaje: «Aquí hay agua, un prado y un lugar ameno donde podemos comer y descansar un poco para que luego podamos acabar nuestro viaje sin novedad». Como estas palabras halagaron sus oídos y el lugar sus ojos, persuadido por esta tercera invitación, aceptó y comió. Al anochecer llegó al monasterio. Presentóse al venerable abad Benito y le pidió la bendición. Pero al instante el santo varón le reprochó lo que había hecho en el camino, diciéndole: «¿Cómo ha sido, hermano, que el maligno enemigo que te habló por boca de tu compañero de viaje no pudo persuadirte la primera vez, ni tampoco la segunda, pero logró persuadirte a la tercera y te venció en lo que él quería?» Entonces él reconoció su culpa, fruto de su débil voluntad. Se echó a sus pies y comenzó a llorar avergonzado de su falta, tanto más cuanto que se dio cuenta que, aunque ausente, había prevaricado a la vista del abad Benito. Pedro: «Veo que en el corazón de este santo varón había el espíritu de Eliseo, que, aunque estaba lejos, estuvo presente en lo que su discípulo Gehazi hacía». Capítulo 14. Descubrimiento del engaño del rey Totila. Habla Gregorio: «Ahora, Pedro, es necesario que calles un poco para que puedas conocer aún mayores cosas. En tiempo de los godos, su rey, Totila, oyó decir que el santo varón tenía espíritu de profecía. Dirigióse a su monasterio y, deteniéndose a poca distancia del mismo, le anunció su visita. Enseguida se le pasó el aviso al monasterio, diciéndole que podía venir, pero él, pérfido como era, intentó cerciorarse de si el hombre de Dios tenía espíritu de profecía. Para ello, prestó su calzado a cierto escudero suyo llamado Rigo. Lo hizo vestir con la indumentaria real y lo mandó que se presentara al hombre de Dios
como si fuera él mismo en persona. Envió para su séquito a 3 compañeros de los que solían ir en su comitiva, a saber, Bulderico, Rodrigo y Blidino, para que formando cortejo con él, hicieran creer al santo varón que se trataba del mismo rey Totila. Dióle además otros honores y acompañamiento, para que tanto por el séquito como por los vestidos de púrpura le tuviesen por el propio rey. Cuando Rigo llegó al monasterio, ostentando las vestiduras reales y rodeado de numeroso séquito, el hombre de Dios estaba sentado a la puerta. Vio cómo iba acercándose y cuando podía ya hacerse oír de él, gritó diciendo: «Quítate eso, hijo, quítate eso que llevas, que no es tuyo». Al instante, Rigo cayó en tierra lleno de espanto por haber intentado burlarse de tan santo varón. Y todos los que con él habían ido a ver al hombre de Dios cayeron consternados en tierra. Al levantarse, no se atrevieron a acercársele, sino que regresaron a donde estaba su rey y temblando le contaron la rapidez con que habían sido descubiertos. Capítulo 15. Profecía que hizo al rey Totila. Entonces el rey Totila en persona llegóse al hombre de Dios y viéndole a lo lejos sentado, no se atrevió a acercársele, sino que cayó de hinojos en tierra. El hombre de Dios le dijo 2 o 3 veces: «Levántate». Pero como él no se atrevía a levantarse en su presencia, Benito, siervo de nuestro Señor Jesucristo, se dignó a acercarse al rey, que permanecía postrado. Lo levantó, lo increpó por sus desmanes y en pocas palabras le vaticinó todo cuanto había de sucederle. Le dijo: «Has hecho y haces mucho daño. Ya es hora de poner término a tu maldad. Ciertamente entrarás en Roma, atravesarás el mar y reinarás 9 años, pero al 10º morirás». Oídas estas palabras, el rey quedó fuertemente impresionado. Le pidió la bendición y se marchó. Y desde entonces fue menos cruel. Poco tiempo después entró en Roma, pasó luego a Sicilia y al 10º año de su reinado, por disposición de Dios Todopoderoso, perdió el reino con la vida. También el obispo de la iglesia de Canosa, a quien el hombre de Dios amaba entrañablemente por los méritos de su vida ejemplar, acostumbraba a visitar al siervo de Dios. Un día, conversando con él acerca de la entrada del rey Totila en Roma y de la devastación de la ciudad, díjole el obispo: «Este rey destruirá de tal manera la ciudad que ya no podrá ser jamás habitada». A lo que respondió el hombre de Dios: «Roma no será destruida por los hombres, sino que se consumirá en sí misma, abatida por tempestades, huracanes, tormentas y terremotos». Los misterios de esta profecía nos son ya más patentes que la luz, puesto que vemos demolidas las murallas de la ciudad, arruinadas sus casas, destruidas sus iglesias por los huracanes y que se van desmoronando sus edificios, como cansados por una larga vejez. Su discípulo Honorato, de quien es la relación de todo lo que voy diciendo, confiesa que esto no lo oyó de su boca, pero afirma que los monjes le aseguraron que así lo había dicho el santo.
Capítulo 16. De un clérigo librado del demonio. En este tiempo, cierto clérigo de la iglesia de Aquino era atormentado por el demonio. Había sido enviado por el venerable varón Constancio, obispo de la misma iglesia, a visitar muchos sepulcros de mártires, a fin de obtener de ellos la curación. Pero los santos mártires no quisieron concederle la salud, para que con este motivo se manifestara la santidad de Benito. Así pues, fue conducido a la presencia del siervo de Dios Benito, que oró a nuestro Señor Jesucristo y al momento expulsó al antiguo enemigo del hombre poseso. Después de haberlo curado, le ordenó: ve y en lo sucesivo no comas carne, ni te atrevas jamás a recibir orden sagrada alguna, porque el día que intentares temerariamente acceder a orden sacro alguno, al instante volverás a ser esclavo de Satanás. Marchó pues el clérigo curado, y como la pena reciente suele atemorizar al espíritu, cumplió por el momento lo que el hombre de Dios le había ordenado. Pero transcurrido ya muchos años, cuando vio que los que lo habían precedido habían muerto y que otros más jóvenes que él recibían las órdenes sagradas, no acordándose de las palabras del hombre de Dios por el largo tiempo transcurrido, hizo caso omiso de ellas y acercóse a recibir otra orden sagrada. Inmediatamente tomó posesión de él aquel demonio que lo había dejado y no cesó de atormentarlo hasta la que le quitó la vida. Habla Pedro. Por lo que veo, este hombre de Dios penetró hasta los secretos de la divinidad, puesto que sabía que este clérigo había sido entregado a Satanás, precisamente para que no osara recibir orden sagrada alguna. Habla Gregorio. ¿Cómo no iba a conocer los secretos de la divinidad el que guardaba tan fielmente los preceptos del mismo Dios, estando como está escrito que el que se adhiere al Señor se hace un espíritu con él? Pedro. Si el que se adhiere al Señor se hace un mismo espíritu con él, ¿por qué el mismo egregio predicador dice también: ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pues parece ilógico que uno ignore el pensamiento de aquel con el cual ha sido hecho un solo espíritu. Habla Gregorio. Los hombres santos, en cuanto son una misma cosa con el Señor, no ignoran su pensamiento, pues también el mismo apóstol dice: ¿qué hombre conoce lo que en el hombre hay, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y para mostrarnos que conocía las cosas de Dios, añadió: nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Por eso dice también: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni imaginó el corazón del hombre, eso es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado por su Espíritu. Pedro. Si pues las cosas que son de Dios fueron reveladas al mismo apóstol por el Espíritu de Dios, ¿cómo responde a lo que propuse antes, diciendo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Además de esto, me viene ahora a la mente otra duda, pues el profeta David, hablando con el Señor, dice: con mis labios he pronunciado todos los juicios de tu boca. ¿Y cómo saber es mejor que pronunciar?
¿Por qué afirma San Pablo que los juicios de Dios son inescrutables cuando David asegura no solo que los conoce, sino también que los ha pronunciado con sus labios? Habla Gregorio. A ambas cosas te respondí brevemente más arriba, cuando te dije que los hombres santos, en cuanto son una misma cosa con el Señor, no ignoran su pensamiento. En efecto, todos los que siguen devotamente al Señor están unidos a Dios por su devoción. Pero mientras están abrumados por el peso de la carne corruptible, no están aún junto a Dios. Y así, en cuanto les están unidos, conocen los ocultos designios de Dios, y en cuanto están separados de Él, los ignoran. Por eso, en tanto no penetran aún perfectamente sus secretos, aseguran que sus juicios son incomprensibles. Pero en cuanto se adhieren a Él por el Espíritu y por esta unión, instruidos por la palabra sagrada Escritura o por secretas revelaciones, reciben algún conocimiento. Entonces saben estas cosas y las anuncian. Así pues, ignoran lo que Dios calla y conocen lo que les habla. Por eso, cuando el profeta David dijo: «Con mis labios pronuncié todos tus decretos», añadió a continuación: «salidos de tu boca», como si dijera abiertamente: «Pude conocer y proclamar estos decretos, porque tú los proferiste, puesto que aquellas cosas que tú no dices, por lo mismo las ocultas a nuestra inteligencia». Concuerdan, pues, la sentencia del profeta y la del apóstol, porque si es cierto que los juicios de Dios son inescrutables, también lo es que una vez han sido proferidos por su boca, pueden ser pronunciados por labios humanos, porque lo que Dios revela puede ser conocido, pero no lo que Él oculta. Habla Pedro. Has resuelto esta pequeña objeción mía con razones bien claras, pero te ruego que prosigas si tienes algo que decir aún sobre los milagros de este santo varón. Capítulo 17. Profecía sobre la destrucción de su monasterio. Habla Gregorio. Cierto hombre noble llamado Teoprobo había sido convertido por las exhortaciones del abad Benito, quien por su vida ejemplar le tenía gran confianza y familiaridad. Un día entró Teoprobo en su celda y lo encontró llorando amargamente. Esperó largo rato, pero al ver que no cesaba en sus lágrimas y que el hombre de Dios no lloraba como en la oración, sino por alguna congoja, preguntóle la causa de tanto llanto, a lo que respondió enseguida el hombre de Dios: «Todo este monasterio que he construido y todas estas cosas que he preparado para los monjes, por disposición de Dios Todopoderoso, serán entregadas a los bárbaros. Solo a duras penas he podido alcanzar que se me concedieran las vidas de los monjes». Este oráculo que entonces oyó Teoprobo, nosotros lo vemos cumplido, pues sabemos que su monasterio ha sido destruido por las hordas de los lombardos. En efecto, no hace muchos años, una noche, mientras los monjes dormían, entraron allí los lombardos y lo saquearon todo, pero no pudieron apresar ni a un solo monje. Así, Dios Todopoderoso cumplió lo que había prometido a su fiel siervo Benito, que aunque entregaría los bienes a los bárbaros, salvaría empero la vida de los monjes. Y en esto veo que a Benito le sucedió lo mismo que a San Pablo, el cual,
vio cómo su navío perdía todo lo que llevaba, pero salvó, para consuelo suyo, la vida de todos los que iban con él. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.